Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, otro video más. Acá con el Falcon, con la Falconeta, que le hemos puesto de nombre. Que varios le ponen ese nombre. Y bueno, y acá estamos, en este proceso, como dijimos, del vanomotor. Así bueno, vamos a animarnos. Y acá le voy soldando, voy mostrándole un poco el avance. Igual acá lo van a ver más en crudo, porque esas son un par de fotos que conseguí de tipo la finalización. Pero bueno, esto es lo que era, ¿no? Como verán, bueno, también el video está adelantado para que lo puedan ir analizando, viendo, fijándose, a ver qué es lo que les sirve, qué no. Lo que yo hice, si lo pueden hacer de otra forma. Por supuesto, porque acá no hay ninguna forma 100% estructurada de cómo hacerlo. Aparte también, como les cuento, ¿no? O sea, esto es lo que yo tenía, las herramientas que tenía en ese momento. Es como lo fui armando a mi forma. Sí, consejos que les puedo dar es, además de la paciencia, fijarse bien los puntos que están agarrados, los puntos que están soldados. Hay mucha chapa contra chapa, que eso funciona como un refuerzo en sí para lo que es el auto. También esto de, por ejemplo, ahí no sé si se ven, ahí en esa misma imagen se ve donde yo estoy apoyando, donde va la batería, donde estoy apoyando el taladro este inalámbrico. Hay un pedazo de cartón ahí. Cartón, en realidad es como un papel madera que le dicen, un papel craft, se llama también así. Bueno, ese tipo de papel marrón que tenía en ese momento me sirvió a mí, y bueno, también lo saqué de varias personas que se dedican ya a restaurar vehículos, a tomar como planchuela, como le dicen, ¿no? O sea, uno toma como referencia, uno lo que hace es marcar con lápiz, básicamente. Lo puedes pegar si tenés imanes. Los imanes de la heladera, los comunes, sirven, y si no, bueno, si quieres algo más potente, se llaman neodimio, creo que se dicen así, que son unos imanes bastante fuertes, donde uno lo que hace es eso, es como calcar, como dibujar. Uno, antes de ir cortando, desarmando o viendo las partes, uno se dedica a armar como un símil molde para después plasmarlo a esa chapa nueva, y bueno, y después, bueno, comenzar justamente a moldear para darle la misma forma, ¿no? Por supuesto que también, como les dije anteriormente, hay herramientas que te ayudan a hacer todo este tipo de procesos mucho más rápido. En mi caso yo no las tenía, y bueno, y siempre partí de la base esta, ¿no? Una, bueno, era la economía de ese momento. Si hubiera tenido más dinero en ese momento, ¿no? Hubiera sabido hacer más dinero, atraer más dinero. Me hubiera comprado la herramienta, por supuesto, porque aparte de que me gustan las herramientas, lo hubiera comprado y después lo hubiera vendido, a pesar de que yo, en mi caso, yo el auto lo estaba armando para viajar. Entonces, y al no tener una casa propia, no tampoco pensaba dejarle todas las herramientas, en este caso a mi familia, ¿no? A mi viejo, a mi vieja. Entonces, bueno, el plan era que si tenía algún tipo de herramienta, además, que no me le iba a llevar en el viaje, le iba a vender. Pero bueno, en ese caso, en ese momento, como les cuento, al no tener esa capacidad quizás económica de poder decir, bueno, me voy a comprar ciertas herramientas para agilizar el proceso, lo hice todo más a mano, más casero, me llevó más tiempo, por supuesto, pero bueno, me gusta poder transmitirlo y mostrarlo. ¿Por qué? Porque para que sepan que se puede, ¿no? Y que no hace falta a veces, como pasa en muchos... no hablo por otros videos, ¿no? Sino que hablo de la gente, ¿no? de lo que le pasa a las personas, ¿no? Que dicen, si no tenés esta herramienta no se puede hacer. No sé, o el taladro tiene que ser de 21 bolos, 23 o 25, marca tal, marca esta. Es más, yo ese taladro me duró un montón de tiempo, más de un año y pico, que más lo terminé quemando yo, por la exigencia. Se puede haber mandado a reparar, lo terminé vendiendo así quemado, como repuesto, y era de 12 volt, para que tengan una noción. El más básico era de la marca, esa Total, creo. Me sirvió. Después me compré una marca genérica que me duró más tiempo, y también de 12, ¿no? Era de 14 volt, imagínense. Así que, a ver, me servía. Más vale que yo tenía un taladro mucho más potente, y sí, lo he hecho las cosas solamente más rápido. Pero bueno, como les cuento, también tómenlo como referencia, ¿no? Al momento de comenzar a restaurar algo, a modificar algo, sepan que se puede. O sea, no hace falta tener todas las herramientas, no hace falta tener las mejores herramientas, sino que justamente, como a veces se dice, ¿no? En el ambiente, ¿no? A pulmón y de una forma básica, se puede armar, se puede construir. Lleva más tiempo, sí, por supuesto. Ahí si hubiera tenido la llave esa que le dicen, el tipo del traca-traca, no hubiera salido más rápido, y sí, hubiera llevado mucho menos tiempo. La torreta, eso que le dicen, la tuve que sacar. Creo que la terminé sacando. Más que nada porque me costaba, o sea, ahí abajo estaba pegado
a la torreta había ciertos puntos que no podía terminar de cortar para poder, por así llamarlo, desmontar esa parte que estaba podrida, que ahí lo van a ver más adelante en el video, y cómo poder ir restaurando, calcando como les contaba, y bueno, y el proceso en sí, ¿no? Que como lo están viendo, ¿no? Que lleva, y esto encima que está adelantado, ¿no? Bueno, y acá como vieron, justamente ahí lo logré sacar, y ahí eso ya me posibilitó, que quizás se ve en la foto, en la imagen, en el video se ve esa línea como en vertical, esa doble chapa que está entre medio de los agujeros que están ahí, pegado a lo que sería ahí el amortiguador, para que, más o menos para que lo puedan ya ubicar. Claro, y ahí me posibilitó ya poder meter el disco de corte, porque además de tener, yo en su momento, como les conté, me fui equipando, me fui armando poco a poco, cuando me había dado cuenta del entre comillas, desastre que me habían hecho con el tema de lo que era chapa, de la restauración que se había llevado a hacer, como le conté en el primer video, que es más, también eso no se lo terminé contando, parte también de haberme puesto, mejor dicho, a cumplir este sueño también y ponerme a restaurar el vehículo, fue también que cuando nos dimos cuenta que el señor que me había hecho la parte de los pisos, me los puso entre 4 a 6 centímetros más arriba de lo que van. Eso hizo que el asiento, si yo lo colocaba, yo mido 1,80 m, bueno, me tocaba la cabeza con el techo. Ese fue también uno de los grandes motivos del por qué. Y claro, imagínense, sacar básicamente los dos pisos delanteros y vaya a saber cómo quedaba el trasero. Y bueno, y ustedes están viendo ahí en las fotos anteriores, en el video anterior, en el primero, cómo es que estaba colocado toda la parte baja, o sea, todo lo que también el señor no había tocado, o sea, yo no había arreglado para que lo haga, la parte del soporte de caja, bueno, toda esta parte delantera, bueno, todo lo que es el resto del auto en sí, ¿no? Que al fin y al cabo básicamente estaba todo podrido por todos lados, donde lo quieras ver estaba podrido. Y ojo, y no me retracto en decir esto, ¿no? Si con toda la experiencia que tuve, me lo hubiera llevado así. Le hubiera hecho un par de refuerzos y me hubiera ido así al viaje. Pero bueno, como digo, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Con los años pasados. En ese momento había que hacerlo. En ese momento me sentía que tenía que hacerlo, que tenía que restaurarlo, que así no me podía ir, ¿no? Pero bueno, como les cuento, fue en base a la experiencia, lo vivido. Ahí, bueno, como están notando, el haber sacado la cazoleta que le dicen, ahí ya me posibilitaba poder meter la moladora, y a su vez también que les contaba, me había comprado mes a mes, en ese proceso de decidir, ya que bueno, cuando empecé a averiguar chapistas, me cobraban, otros chapistas me cobraban capaz 5 o 6 veces más o 10 veces más de lo que me habían cobrado anteriormente, el dinero lo teníamos, bueno, y ahí empezó a nutrir esa energía de decir, bueno, para ver, vamos a animarnos. Ludmila, mi compañera que siempre me apoyaba, siempre me dice, bueno, ¿por qué no te animás a hacerlo vos? Si a vos te gusta esto, dale que vos podés, ¿no? Y bueno, y toda esa energía, entonces empezamos, ¿no? Poco a poco a juntar el dinero para comprar la moladora, para comprar lo que están viendo ahí, el mini torno. También como cuento, ¿no? O sea, todo lo que fui comprando, algunas eran marcas, otras no, y de las marcas eran conocidas, eran marcas de la línea más económica, el voltaje más chico, los watts más chicos, que repito, me sirvió para hacer básicamente el auto entero, o mejor dicho, todo lo que he hecho de restauración del auto. Más vale que sí, que ciertas piezas se rompían más rápidamente, que no duraban tanto, que tenía que estar más tiempo, no sé, ejemplo, usando el mini torno porque era el torno con los RPM más bajos que había en el mercado, pero me servía, ¿no? Y en esos lugares donde no podía entrar, donde no me accedía a la moladora porque era muy grande el disco, el mini torno me ayudaba, ¿no? Entonces por eso lo que les contaba, ¿no? Con las herramientas que se pudieron comprar en ese momento, con las herramientas básicas, se pudo armar y se pudo restaurar, ¿no? Todo el auto, ¿no? Después lo que están viendo, lo que iba haciendo era esto, marcar con algún marcador y ir cortando lo menos posible también, ojo, y a la vez también en partes donde la chapa estaba muy podrida, bueno, había que sacarle más pedazos porque por más que uno se va dando cuenta en las fotos, en las imágenes, en los videos, te vas a ir dando cuenta también, si no tenés experiencia, en que a veces está como media, como podríamos ya llamar, como marcada la chapa, poseada, y eso es el mismo óxido que ya fue como corriendo la chapa. Y eso hace que cuando uno después aplique la soldadura, el electrodo, la MIG, lo que uses, hace que se termine agujereando, ¿no? Y al fin y al cabo después terminas estando mucho más tiempo para poder
soldar o reparar esa parte, ¿no? Por eso es siempre recomendable que si ya lo ves que está medio, que está gastada esa chapa, poseada podríamos llegar a llamar, como con marcas, te recomiendo que le saques la porción directamente. O sea, no gastes tiempo en querer salvar más cantidad, porque te va a llevar mucho más trabajo, ¿no? Mucho más tiempo el poder ir salvando y ir agujereando. Les cuento porque en el Falcon me pasó en las primeras soldaduras, en los primeros trabajos que fui haciendo, quizás no me daba cuenta, estaba horas intentando de salvar, colocándole alambre, colocándole como complemento a las soldaduras, a los agujeros que se me iban armando, porque la chapa estaba muy podrida, muy antigua, y bueno, y eso hacía que me llevaba un trabajo enorme, ¿no? Y mucho tiempo. Por eso, como me pasó después en la experiencia, como les cuento en los videos de la F100, que los pueden seguir y ver, ahí fue un mundo distinto, porque ahí ya con la experiencia de este Falcon, veía la chapa, listo, ya está, cortaba y sacaba todo lo más que podía, todo lo que notaba que estaba mal lo sacaba y le soldaba la chapa nueva, y eso fue todo mucho más rápido, ¿no? Y acá, como lo que están viendo en contraposición con la F100, acá yo me tomé todo el trabajo de intentar hacer la pieza exactamente como era. Ahí están viendo la dobladora con lo que me armé, con esos tirantes de madera, o sea, con lo que había en la calle, como lo están notando. Es más, me fabriqué un carrito con palo de madera, donde metía las herramientas todas juntas y las iba trayendo o sea, sacando adentro de la casa de mis viejos, del garage, y las metía, las sacaba y las trabajaba ese día y después las volvía a meter adentro. Y así era, ahí está de fondo el carrito. Y bueno, sí, fue todo un proceso bastante largo. Más casi me habrá llevado entre fechas de días de tormenta, de días de lluvia que yo no podía trabajar, el trabajo en sí también, y el acomodamiento y el aprendizaje y todo. Y sí, me llevó casi 2 años restaurar, no sé, les puedo ya decir quizás un 40% del auto, porque después no lo terminé de restaurar completamente, porque se me apareció la oportunidad de la F100, y con mi compañera, cuando vimos, claro, era la F100, era una camioneta con una caja de carga mucho más grande, podíamos dormir mucho más espaciosos adentro de la camioneta, ya no teníamos que dormir afuera en una carpa como íbamos a dormir en el Falcon, porque en el Falcon el proyecto era irnos con el gas, con el GNC por lo menos para hacer toda la Argentina, y bueno, ya ahí la parte lateral, la parte trasera, ya era complicado poder dormir adentro. Entonces sé que se podía reclinar los asientos, ¿viste? El asiento delantero era enterizo en este modelo, y sé que muchos lo que hacían era sacarle las bisagras y bueno, y hacerlo como tipo cama, pero eso también hacía que, bueno, que no iba a durar mucho tiempo el tema de los asientos. O sea, era todo un conjunto de cosas que como que ya nos destinaba a que teníamos que dormir en casa. Y no era que no queríamos, porque teníamos costumbre en viajes que hacíamos con mi compañera en moto, así que éramos de hacer mucho camping, así que era algo también que nos gustaba. Pero bueno, imagínense que cuando tuve la oportunidad de la F100, frené el proyecto del Falcon. Es más, lo vendimos y se lo llevaron de remolque, básicamente porque faltaban terminar de armar cosas. O sea, lo que era parte del motor y todo lo demás funcionaba, pero había que instalarlo. O sea, yo lo que hice fue frenar con la parte de la reparación de chapa. Dejamos los pisos, zócalo, contrazócalo, los paneles de puerta, todo eso quedó armado. El vano motor, lo que están viendo ahora, también se finalizó, se restauró, pero lo que se hizo fue volver a armar. Se colocó la caja, se colocó como es el motor, y se le tiraban hasta arriba para que vea la gente que venía a ver lo que estaba funcionando el motor, pero que había que armarlo, que había que terminar de instalar, ¿no? O sea, colocar bien en carga, o sea, colocar todas las piezas. Y así se vendió más de tiro, como le dicen, se lo llevaron de remolque. Es más, el primero que lo vino a ver se lo llevó, que le encantaba el proyecto y bueno, cómo había quedado el auto. Y también sabía todo lo que se había restaurado, se notaba como estaba mucho mejor, por supuesto, de lo que era. Y ahí, bueno, están viendo, imagínense, miren la chapa, viendo cómo era que iba a colocarlo. Ahí, si notan, me había quedado un poco, como que me había cortado de más la chapa. Obviamente esta es la primera vez, lo que están viendo fue mi primera vez en todo, en cortar la chapa, en doblarla, en hacer ese molde, fabricar ese molde. Y bueno, y la primera experiencia, ¿no? De cómo era este proceso de ir restaurando el vehículo. Y bueno, como les cuento, cumplir ese doble sueño, ¿no? Ahí lo están viendo un poco mejor, cómo era esto, ¿no? El proceso de, como les conté, ¿no? De armar ese molde antes de cortar, antes de desarmarlo.
ustedes tienen que marcar con un papel, con lo que tengan, y, o sea, justamente, ¿no? Marcar o sea, simular lo que sería toda la parte que ustedes van a cortar. Eso que están viendo ahí no lo hagan, porque bueno, es riesgoso de que el disco les toque la pierna o los puedan lastimar. Pero bueno, como les cuento, fue todo un proceso de aprendizaje y bueno, y como están viendo, ¿no? Esto está adelantado y no está filmado todo, es ir y venir, ir y venir, ir y venir, constantemente al principio, ¿no? Después ya obviamente que más adelante ya el corte lo hacía como había que hacerlo, se tomaban las medidas mucho mejor, y por eso le digo en la experiencia, ¿no? O sea, vean bien, es preferible, como dicen, ¿no? En el ambiente no solamente de restaurar un vehículo, sino de muchas cosas. Es preferible marcar 5 veces y tomar bien las medidas 5 veces que cortar por cortar y luego tener que andar modificando, ¿no? Bueno, ahí en ese momento también, ahí los que están viendo, lo que le eché primero el líquido verde era un aerosol que se llama Wash Primer, que es como una base que se usa en la parte automotriz, que sería como lo ideal para colocarlo, y arriba el gris es primer. En su momento, cuando empecé a comprar, como les conté, repuesto, compraba esas latas, esos aerosoles, había comprado 2 o 3 aerosoles para estos ciertos lugares o ciertas preparaciones que me iba a dar como esa agilidad antes de ponerme a armar, ¿no? Con los 2 componentes, ¿no? La pintura, con el proceso. Además, en ese momento también me habían prestado a mi suegro el compresor, o sea, yo no tenía ni compresor, no tenía nada. Me estaba comprando las pistolas, o sea, estaba armando todo. Y bueno, claro, imagínense que también pintaron la calle y demás, era todo como un proceso tedioso. Y bueno, entonces es mucho más caro, por supuesto. Y quizás hoy también les podría decir que si van a restaurarlo así, y quizás les recomendaría cómprense el aerosol común y corriente de antióxido y listo. Pero bueno, como les cuento, fue toda una experiencia, fue todo un aprendizaje. Cada uno también, ojo, lo hace a su forma, a su manera. Hay gente que lo hace todo de esta forma, lo hace todo con wash primer y después la pintura arriba. Y hay otras personas que, bueno, que lo hacen con antióxido y también les va a quedar bien, ¿no? Todo depende ahí también la intención de cada uno, las ganas de cada uno y bueno, para qué lo quiere también el vehículo, ¿no? Como les cuento, yo como les digo, en mi experiencia sí, hoy hubiera usado todo antióxido y hubiera sido exactamente lo mismo. Pero bueno, ahí está, como les cuento siempre, ¿no? Depende en cada uno, ¿no? Ahí está, es más, todo lo que están viendo ahí de cortes y de usar el disco flat y demás era porque lo que había cortado me había quedado de más, me había quedado más largo y bueno, tuve que andar modificando porque se había dado un par de puntos de soldadura y bueno, claro, por no querer hacer la chapa de vuelta, bueno, me tuve que tomar el trabajito de ir cortándolo, modificándolo y bueno, y después ahí comenzar a hacer los agujeros para poder hacer las mismas soldaduras de punto como estaba originalmente, que claro, como les cuento, en esa maña que tenía yo ya, de esto de querer hacerlo exactamente donde estaban los puntos originales, que me pongo a pensar, ¿no? Y no le encuentro el sentido, pero bueno, hay gente que sí que lo quiere hacer exactamente igual y como venía igual, y bueno, cada uno, como les cuento, ahí van a ir sacando sus propias conclusiones en ese proceso, ¿no? Así que bueno, espero que, por supuesto, como siempre digo, que les sirva de experiencia, que lo puedan ver. Yo, bueno, cuando me puse a restaurar, seguí algunos canales, pero bueno, como les digo, por lo menos en ese momento no había mucho contenido, y quizás pasa esto, ¿no? Que no justo la misma persona estaba haciendo lo que yo estaba necesitando aprender o saber, por lo que bueno, acá lo mismo, ¿no? O sea, se los dejo con la intención de poder compartirlo y que lo puedan ver y que les pueda servir. Como en ese caso, ¿no? Que cuando la chapa se te mueve para un lado, se te va encimando por el calor mismo, que también lo van a vivir como experiencias. Les puedo recomendar que hagan puntos separados, no constantemente, no uno al lado del otro, porque eso hace que la chapa con el calor se va contrayendo. Que estudien, fíjense, hay un montón de videos que explican cómo soldar, y lo van a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Por supuesto. Hay mi compañera filmando a los vecinos, observando y viendo lo que es lo que hacía. Por supuesto, o sea que todo esto, como lo están viendo, lo hice en la calle y bueno, obviamente que llamaba la atención, por supuesto que sí. Aparte, ¿no? Viendo la persona dentro donde va el motor del auto, ¿no? Viendo la persona dentro del vano motor, soldando y armando y bueno, y haciendo ruido y golpeando, toda una experiencia. Pero bueno, espero que, como les digo, que les sirva. En el próximo video van a ver más justamente adelanto y avance de cómo es que fue quedando esta doble chapa.
Y bueno, esto, y poder compartirlo y que les sirva. Así que les mando un abrazo grande, los dejo ahí con un ratito más de video y bueno, nos vemos en la próxima.